euskera, pero que no está normalizado. Bueno, es muy habitual, ¿eh? O sea, familias mixtas en varios idiomas, además, ¿eh? Es muy habitual. Lo que ocurrirá es, claro, si yo quiero transmitir el euskera, eso son decisiones también, cada uno tiene que... Entonces, si yo quiero que mi relación sea en euskera, yo siempre le hablaré en euskera. Y normalmente me hablará en euskera. Si mi pareja no sabe euskera, pues le hablará en castellano y la relación será en castellano. Y luego la otra situación es cuando es el idioma de casa. O sea, cuando estemos los tres y estemos hablando los tres, pues será castellano. Pero diferenciamos enseguida las situaciones, ¿eh? Eso lo hacemos de un modo, todos, ¿eh? Lo hacemos de un modo automático. Es muy habitual. O sea, hacer ese tipo de cambios, estar hablando, girarte, si es una conversación de tres, eso es muy habitual. O sea, no hay ningún problema con eso, ¿eh? Tomarlo de un modo, yo sobre todo, sin agobios. O sea, lo tenemos que tomar como algo que es natural. Yo sé que quiero que mi relación sea en euskera, el idioma de casa puede ser castellano, la relación con mi pareja. O sea, no, ese tipo de combinaciones es muy habitual y no hay ningún problema, ¿eh? Bueno, por lo menos yo hablarle siempre en el idioma que le quiero transmitir. Pues si yo quiero que mi idioma sea el euskera, le hablaré siempre en euskera, aunque me conteste en castellano, o si mi idioma es otro, le hablaré siempre en ese idioma, aunque a veces me conteste en otro, y cuando consiga que me conteste en el idioma que yo quiero, darle refuerzos positivos. El felicitarlos, el animarlos, el que se den cuenta de lo que valoramos que nos hablen en ese idioma. Es un poco esta... Pero son situaciones habituales, bueno, habituales. No sé si muy habituales, pero suelen ocurrir. Sí, pero bueno, pues cuidarlo un poco, tomarlo con tranquilidad, insistir mucho y cuando consigamos un poco que nos hablen